Exposición. Muchas gracias, presidente. Señorías, al reflexionar sobre cuál podría ser la contribución mía y de la AIREF a esta comisión, llegué a la conclusión de que, partiendo del hecho de que nosotros somos un supervisor de las distintas administraciones públicas e interaccionamos con prácticamente todas ellas, los distintos niveles de gobierno, en esa labor continuada, por un lado, manejamos muchísima documentación, muchísimos datos, y de esos datos podíamos destilar algunos hechos estilizados que les podrían servir a ustedes para encuadrar sus discusiones. Ese va a ser el primer bloque de mi intervención. El segundo bloque, también de esa labor de interacción con las comunidades autónomas, con el Estado, y cómo ellos entablan relaciones, también somos observadores de todo ese proceso. Yo, además, soy miembro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, miembro nato, y de la Comisión Nacional de Administración Local. De esa observación yo creo que podemos extraer también algunas observaciones, algunas reflexiones que les pueden seguir útil para sus reflexiones y para sus discusiones. Y ese será el segundo bloque de mi intervención. Empezamos con los hechos estilizados. Y me ha parecido que el primer punto de partida es decir, bueno, en 1978 en España hay un gran cambio institucional, obviamente, que también supone un cambio del modelo territorial desde un modelo altamente centralizado progresivamente a un modelo muy descentralizado. Y la pregunta es, ¿cómo nos ha ido desde entonces desde el punto de vista económico? Este primer gráfico intenta responder de una forma muy sintética a esa pregunta. Y lo que hace es algo muy sencillo, nos situamos en 1978 y nos comparamos con nuestros países de referencia. Con la Unión Europea teníamos una renta per cápita del 91% de ese bloque, con la OCDE del 83% y con los países de alto ingreso, según la clasificación del Banco Mundial, del 78%. 38 años después, ¿cómo estamos? 38 años después, estamos como aparece en la barra roja, es decir, un poquito por debajo del nivel que había hace 38 años con estos tres bloques territoriales de referencia. Eso es lo que me lleva a mí a pensar que tenemos que hacer una valoración, digamos, de que nuestro desempeño económico ha sido discreto, ha sido mediano realmente. No hemos tenido un desempeño muy espectacular. Detrás de estos datos que hay aquí detrás se esconden diferencias con países. Por ejemplo, si nos comparamos con los países más centralizados, y yo ya apunto en una dirección, más centralizados europeos, Italia, Francia o Grecia, han crecido en estos 38 años menos que nosotros. España ha crecido a una tasa media acumulativa en este periodo del 1,6% en términos per cápita. Italia, por ejemplo, lo ha hecho al 1,1%. En 38 años eso supone una brecha de renta que se reduce hacia España frente a Italia, por ejemplo, de 20 puntos. Pero, en cambio, cuando nos enfrentamos a países centroeuropeos, Alemania, Austria, Bélgica, aquí el resultado es peor. Por eso estamos en la media. Estamos mejor que los países mediterráneos y los grandes países centralizados. Nuestro desempeño en estos 38 años ha sido peor que los países escandinavos, sin duda, y países incluso de renta alta. Y eso ha implicado, y nos vamos al segundo gráfico, eso ha implicado que no hemos apenas convergido, digamos, partiendo de un nivel más bajo con los países de renta más alta. Ha habido una cierta convergencia. Este gráfico, que voy a sacar más adelante, conviene seguirlo. En el eje horizontal lo que se presenta es el nivel de renta en el año 78. Y en el eje vertical lo que presentamos es la variación que se ha producido en estos 38 años de crecimiento en cada uno de los países. Esa relación inversa que aparece te da el grado de convergencia, es lo que se llama el veto convergente. Y como vemos, ha habido una cierta convergencia en Europa, no muy grande. De hecho, podemos buscar una métrica de decir que en unos 95 años, si sigue este patrón de crecimiento, nos igualaríamos en Europa. Pero lo interesante también es que, como vemos, España está por debajo de la recta. Esto quiere decir que somos de los países que menos hemos convergido. Y es consistente con el resultado anterior, que tenemos niveles de renta incluso un poquito por debajo, no muy por debajo, de los que teníamos en el año 78 cuando nos comparamos con el resto de la Unión Europea, la OCDE o otros grupos. Por lo tanto, yo creo que la primera conclusión es: en estos 38 años tenemos un comportamiento económico, esto se podría profundizar aquí, esto es una simplificación obviamente, un comportamiento discreto.
discreto. Por lo tanto, yo creo que como reflexión de partida no debemos tener mucho margen para la complacencia. El segundo hecho estilizado que me parece interesante reflejar es cómo ha sido el grado de convergencia territorial, es decir, dentro de nuestras comunidades autónomas. Vamos a mirar otra vez un gráfico de este estilo, es decir, en el eje horizontal ahora lo que tenemos es el nivel de renta que teníamos en el año 78 en las distintas comunidades autónomas y qué crecimiento ha habido en estos 38 años. De nuevo nos aparece esa relación inversa, esa recta que vemos en el gráfico, y esa recta nos da el nivel de convergencia. 77 años. Esto es mucho o poco, es decir, 78 años sería el tiempo que necesitaríamos para, si se mantiene este patrón de crecimiento, igualar, digamos, territorialmente los niveles de renta entre países. Esto es, yo voy a intentar explicar, modesto, pero ha habido convergencia, ha habido cierta convergencia en estos 38 años. La mejor forma, yo creo que de comparar es, de nuevo, buscar referencias internacionales. Y en este gráfico volvemos a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer desde el año 2000, que es donde hay datos, pero el patrón es muy similar a partir del 2000 y anteriormente, y vamos a compararnos con determinados países. Por ejemplo, de nuevo, este es el patrón de España de convergencia, este es el de Francia. Como vemos, Francia, sus regiones han convergido menos, casi prácticamente nada, pero es que si miramos a Italia, en Italia ha habido incluso divergencia de niveles de renta en los últimos 38 años. Estos son, de nuevo, los países centralizados grandes en Europa, pero, en cambio, cuando miramos a Alemania o cuando miramos a Austria, vemos que lo han hecho mejor. Han tenido un nivel de convergencia de renta a nivel territorial superior, sensiblemente superior al español, y podríamos ver alguno más. Por lo tanto, ha habido convergencia, pero cuando nos comparamos con los estados más descentralizados, que son, digamos, es la liga en la que nosotros estamos jugando, por así decir, queremos jugar, nos encontramos con que el resultado es discreto. Tercer hecho estilizado. ¿Cuál es el grado de descentralización al que hemos llegado? Pues es muy alto por el lado del gasto público. En este gráfico lo que presentamos es el nivel de gasto, del conjunto del gasto de administraciones públicas, qué parte se realiza a nivel subnacional. Y ahí, como vemos, España está dentro de la categoría de los que más gasto tienen. A la derecha del gráfico están los países poco descentralizados, de nuevo Italia, Francia, Grecia, etcétera, Portugal también, y nosotros estamos ahí pues con Bélgica, con Alemania, incluso con Austria, y después están los países nórdicos, que son países muy descentralizados, pero que, y ahí se ve el distinto color de las barras, lo hacen fundamentalmente a través de ayuntamientos, pero son muy descentralizados, incluso más que nosotros. Pero aquí ya nos clasificamos, es decir, nosotros hemos llegado desde el punto de vista del gasto, a estar en niveles muy altos de centralización y de alguna forma estamos jugando en la liga de este tipo de países, que son, como hemos visto anteriormente, los que mejor lo han hecho desde el punto de vista de renta y de distribución territorial. Si lo vemos por el lado de los ingresos, en este gráfico veremos que nuestra situación aquí es más intermedia. Estamos en un punto algo más intermedio en ingresos respecto a los países de referencia de la Unión. Cuarto hecho estilizado. Bueno, aquí voy a pasar rápido porque lleva un tiempo, es ver cómo ha sido el desempeño en sus funciones de las comunidades autónomas en sus distintos patrones de gasto. Este cuadro refleja, yo de una forma que lo dejo un poco para que después lo puedan valorar y si quieren podemos discutirlo. Es una forma poco habitual de ver los datos, es cada uno de los renglones principales de gasto de funciones de las comunidades autónomas, sanidad, educación, inversión, etcétera, siempre defractado por la población relevante en cada caso. Y con tres cortes en el año 2000, 2009 y 2017. Ahí se pueden sacar muchas conclusiones. Me llevaría tiempos discutir en el poco tiempo que tengo. Yo les dejaré con la idea de que los resultados son mixtos. Puede sacar uno lecturas positivas en algunas cosas y lecturas quizá menos positivas en otras. El siguiente gráfico lo que caracteriza es a las comunidades autónomas desde el punto de vista del gasto. Si el gasto medio, para entendernos, per cápita de las comunidades autónomas son unos 3.000 euros, que es la parte de arriba del gráfico, esas barras reflejan la diferencia respecto a la media de cada comunidad autónoma. Así como vemos, hay diferencias significativas en el gasto medio. Es decir, el patrón medio tiene dispersión y diversidad suficiente, tanto el conjunto del gasto como en la parte de abajo, que se centra en los servicios públicos fundamentales. Otro aspecto, por el lado de los ingresos, muy interesante,
que yo creo que tampoco lo he visto medido así, luego así no, es decir, como lo hacemos nosotros, es comparar las comunidades autónomas desde el punto de vista de la utilización de su capacidad normativa por el lado de los impuestos, bien tocando a tipos impositivos o tocando exoneraciones o créditos fiscales que puedan deducirse en los distintos impuestos. Bueno, la verdad es que la fotografía es una fotografía que está en términos de PIB, no per cápita, porque lo que importa aquí son las bases imponibles, y lo que estamos viendo es que entre la comunidad que más y menos hay una diferencia, digamos, entre la que más, digamos, presión mete y la que más utiliza la capacidad para renunciar a impuestos, hay una diferencia de 3 puntos porcentuales del PIB. Esto es mucho. Por tanto, no es verdad que las comunidades no utilicen su margen de discrecionalidad en sus impuestos, y esto presenta una fotografía muy variada. Este es el cuarto punto hecho estilizado. Y el último con el que quiero terminar esta sección es la parte de objetivos fiscales. Miren, este gráfico de aquí arranca del año 2002, y cuando todas las comunidades tienen prácticamente las mismas competencias, y es un buen punto de partida. Además, cíclicamente es un año no muy distinto del actual, quizá un poquito más alto cíclicamente, y eso ayuda a las comparaciones. Y aquí lo que tenemos en esta primera línea es la evolución de los gastos y, a continuación, de los ingresos de las comunidades autónomas en relación al PIB. Se podrían extraer distintas lecciones de este gráfico. La brecha entre las dos es el déficit. Y, como vemos, lo que se pone de manifiesto aquí es que las comunidades autónomas han tenido un problema recurrente y muy prolongado de dificultad de cumplir con sus objetivos fiscales y de tener cuentas equilibradas. También es interesante observar que hasta el año 2007, donde los ingresos aumentan mucho y aumentan en parte por razones cíclicas, los gastos van en paralelo y no hay ahorros, digamos, para los periodos de vacas flacas. También se ve que en el momento actual, esta es una estimación de la AIREF, todavía no hay datos cerrados, terminaremos con un déficit moderado del 0,4. Pero lo interesante es la comparación también con los ayuntamientos. Y cuando nos comparamos con los ayuntamientos, que es el gráfico de abajo, vemos que los ayuntamientos tienen unos ingresos mucho menos cíclicos. Es decir, vemos que en el periodo de 15 años el ratio respecto al PIB prácticamente está plano, y básicamente no han tenido grandes problemas fiscales. Un poquito durante la crisis, el Plan E, etcétera, en donde se marcaron algunas políticas específicas de inversión, pero interesante, desde el año 2012 están en superávit, un superávit que va creciendo progresivamente. Esto ya nos hace pensar que probablemente las competencias relativas entre unos y otros no están muy bien macheadas, no están muy bien calzadas con los niveles de financiación a nivel agregado. Estos problemas recurrentes en las comunidades autónomas de desequilibrio presupuestario han dado lugar a un problema de deuda. En este gráfico de aquí, en este mapa de aquí, lo que tenemos es el nivel de deuda de cada comunidad autónoma respecto al PIB, y vemos diferencias muy significativas, y aquí aparece una clasificación basada en los ejercicios de sostenibilidad de deuda que para cada comunidad autónoma realiza la AIREF, y como vemos hay primero, una diferencia muy significativa entre comunidades autónomas de sus niveles de deuda, y segundo, hay un grupo de comunidades autónomas significativo que tienen un problema de muy alto riesgo de sostenibilidad. Esto quiere decir, para entendernos, que son comunidades que probablemente no pueden volver al mercado en un horizonte previsible y que su situación de vulnerabilidad financiera es extraordinaria. Con esto termino, digamos, la parte de hechos estilizados, que yo creo que da una fotografía mixta en la situación en la que estamos. Hay cosas que están mejor, hay cosas que están peor, pero también me gustaría plantear que cuando nos comparamos con los estados más descentralizados en Europa es cuando terminamos a ver, digamos, nos tendremos a ver que probablemente el potencial que puede haber desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la generación de bienestar para los ciudadanos no se ha explotado como se debería. También es verdad que hay puntos de comparación en los que estamos mejor que otros. Pero yo creo que esta es una reflexión importante. Es verdad que no todo es el modelo territorial y que hay muchos factores que explican el crecimiento, la distribución de la renta y el bienestar, pero desde luego el marco institucional en el que nos movemos, eso está, la evidencia es abundante a nivel internacional, el marco institucional
es una variable determinante. Por lo tanto, aunque no hay una evidencia, digamos, robustísima, sí que da la sensación de que modelos descentralizados son modelos que tienen un potencial considerable, pero, y esta es la cuestión fundamental, requieren normalmente un grado de sofisticación institucional y una complejidad en la organización del Estado mayor. Es decir, si uno quiere explotar todo el potencial que puede tener un modelo de este tipo, requiere al mismo tiempo una calidad institucional bastante alta. Y eso me lleva al segundo bloque, que es, bueno, ¿y esto cómo está funcionando en España? Para entender estos resultados discretos. Bueno, estas reflexiones, y yo creo que hay cosas que funcionan mejor y peor, pero mi obligación aquí es decirles a ustedes aquellas cosas que nos parece que funcionan peor. Yo creo que en esa perspectiva que decía al principio de no complacencia a la hora de abordar estos temas, mi contribución mayor aquí es enfatizar y reflejar aquellas cosas que nos parecen que son mejorables. Y aquí hemos encontrado tres áreas que nos parecen muy importantes. La primera es el tema que subyace a mucho de lo que hemos visto detrás, de gasto, de crecimiento económico, etcétera, es quién hace qué, cuál es la distribución de competencias en España. La verdad es que es una competencia difusa, hay una concurrencia de normas poco precisas para una misma materia, lo que genera realmente, y voy a intentar explicar por qué, ineficiencias en el funcionamiento del sistema económico. En este diagrama intento explicar cómo es esto. Mire, cuando miramos las competencias nos encontramos por un lado que entra el Estado. Y el Estado, la sensación que nos da a nosotros es que cuando legisla, cuando aplica legislación básica, tiende a hacer en ocasiones relevantes, una interpretación extensiva de los principios institucionales que le amparan y además tiende a utilizar en ocasiones una capacidad que le ha otorgado el Tribunal Constitucional para realizar inversiones y otorgar subvenciones en materias que no son de su competencia. Pero es que después, cuando llegamos a las comunidades autónomas, nos encontramos que los estatutos de autonomía tienden a enfocarse con una gran amplitud competencial hacia ellas mismas. Después terminan siendo aprobados en el Congreso de los Diputados, en las Cortes. Pero eso, cuando vamos a las corporaciones locales, nos encontramos también una mucha extensión competencial a la hora de cubrir vacíos normativos y recientemente con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de racionalización de haciendas locales nos hemos encontrado que se puede profundizar todavía más en este nivel. Todo ello, al final, estas acciones desde estos tres ámbitos terminan generando, cuando entramos en los detalles, en un ámbito competencial complejo, ambiguo y difuso. Y además genera mucho conflicto. No somos un país que tenga una gran cultura de consenso y de cooperación, con lo cual al final termina habiendo una sobrecarga de la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional, con grandes periodos de incertidumbre normativa, lo que es problemático. Y además, en todo este mundo, cuando miramos nosotros las reglas, las sentencias, etcétera, nos damos cuenta que, sinceramente, y aquí es un problema muy generalizado, es que las consideraciones basadas en la asignación eficiente de los recursos económicos no suelen estar interiorizadas en muchas de estas decisiones, sentencias, normas, etcétera. Es decir, hay otro tipo de consideraciones que tienden a dominar, con lo cual, al final, y este es el punto en el que me gustaría enfatizar, nos encontramos con ineficiencias que surgen de esta forma de operar en el ámbito competencial para el funcionamiento económico. Hay solapamiento de funciones entre administraciones, no se aprovechan en ocasiones las economías de escala, de alcance y de proximidad que se derivarían de que el ámbito de gobierno más adecuado esté haciendo lo que puede hacer mejor. Se genera incertidumbre e inseguridad jurídica que impacta negativamente sobre los agentes y los ciudadanos, y después hay una dilución de responsabilidades y un déficit de rendición de cuentas, porque en ocasiones no se sabe muy bien quién hace qué, y esto al final permea sobre los ciudadanos y esto es también un problema. Estas cuatro consideraciones nos llevan a nosotros que esta forma en la que se despliega el sistema competencial no es, desde el punto de vista de la eficiencia económica, adecuado, y esto puede ayudar a explicar por qué lo hacemos peor que otros países con estructuras descentralizadas o incluso estados federales. La segunda reflexión que me gustaría hacer, de las tres, es
que el proceso de toma de decisiones, y esto es otro ámbito distinto, no está realmente orientado a la formación de consensos ni a la cooperación y corresponsabilidad de los distintos niveles de las administraciones. El Senado es un caso conocido y no voy a entrar, es decir, no es una verdadera Cámara de Representación Territorial, como lo puede ser en otros estados. Yo soy miembro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que transmito aquí es un poco mi sensación de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría ser una instancia donde esta cooperación y procesos de formación de criterio conjunto se sustanciara, pues por distintas razones que expreso en esta transparencia, no termina de funcionar y en general se funciona con un clima de desconfianza sorprendentemente alto entre, por un lado, la Administración central y las administraciones territoriales, las comunidades autónomas. Después predominan las relaciones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas sobre mecanismos multilaterales a la hora de decisión, y eso a pesar de que ya se ha concluido el proceso competencial prácticamente y probablemente ese ámbito bilateral debería dar paso a ámbitos multilaterales donde realmente pudiera generarse procesos más cooperativos. Y la tercera reflexión que quería hacer es en el marco de la disciplina fiscal, y aquí la verdad es que hay un incumplimiento generalizado de las reglas. Este gráfico lo refleja de forma clara. Son las distintas comunidades autónomas. La barra roja es el número de comunidades autónomas desde el año 2009 a la actualidad que han incumplido objetivos de estabilidad, y desde el año 2014, que es cuando está vigente la regla de gasto. O sea, hay sistemáticamente incumplimientos. Este tema de la disciplina fiscal es muy importante porque uno de los riesgos de los estados muy descentralizados es que pueden tener potencialmente una mayor proclividad a la inestabilidad, digamos, a las crisis financieras. Cuando tienes centros muy descentralizados de gasto, con cierta autonomía, existe el riesgo de que tengas una deriva en esa dirección, y está muy documentado, digamos, en la evidencia internacional. Por eso tiene que haber reglas, o por eso tiene que haber mecanismos lo más, digamos, con la sensación, digamos, con la percepción de pertenencia por parte de todas las administraciones, reglas para que esto no ocurra. En España, lo vimos antes, hemos tenido serios problemas y hay una serie de comunidades autónomas cuya deuda realmente es insostenible en este momento. Es decir, que hemos pasado por ese proceso y no lo hemos hecho bien. El problema es extraordinariamente complejo, tengo que decir, y que tiene muchas aristas, pero claro, por una parte nosotros percibimos que el diseño de las reglas y la aplicación de esas mismas reglas fiscales no es realmente muy efectivo. Las reglas fiscales que tenemos en España se simultanean prácticamente sin una jerarquía de horizontes y de prelación en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Son muy difíciles de cumplir algunas de ellas en ocasiones. Faltan criterios técnicos y de transparencia metodológica en el reparto tanto horizontal como vertical de los objetivos. Hay una excesiva discrecionalidad en ocasiones en la aplicación de las reglas fiscales entre distintas administraciones. Hay una pérdida de gradualidad en cómo deben aplicarse las sanciones desde los movimientos preventivos, correctivos y coercitivos que establece la Ley de Estabilidad. En la medición de las reglas se producen cambios a mitad del partido, por así decirlo, que no se explican. Y después tenemos un segundo bloque de problemas que tiene que ver con el sistema de financiación. En la medida que hay inequidades en el sistema de financiación, tanto a nivel agregado entre los ayuntamientos y las comunidades, con los ayuntamientos sobrefinanciados y las comunidades infrafinanciadas, y dentro del sistema dentro de las comunidades con significativas situaciones muy dispares, ¿esto al final qué implica? Aparte de otras consideraciones de equidad, de provisión de servicios, desde el punto de vista de las reglas, significa que el que tiene que aplicar las sanciones o el que tiene que aplicar la exigibilidad de las reglas siente que no tiene autoridad moral. Y entonces el sistema de reglas pierde credibilidad y vigencia. Pierde credibilidad, se debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir esas reglas y además todo este sistema en el cual no hay una sensación, y esto lo he vivido yo
muy intensamente durante estos años en distintos ámbitos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en otros ámbitos, y en las relaciones bilaterales con todas las administraciones, no hay una sensación de pertenencia, digamos, de que este es un marco en el que yo he participado, en el que me siento propietario. Eso genera comportamientos de desafección que llevan a los incumplimientos. Y este es un problema, porque si no hay estabilidad presupuestaria dentro de un sistema descentralizado, los riesgos y las vulnerabilidades hacia adelante son muy grandes. Y con esto ya termino. Voy a repasar rápidamente el primer bloque, la conclusión fundamental. España ha tenido un desempeño económico discreto y también una mejora en la distribución territorial de la renta discreta, superior a los países europeos, digamos, centralizados, más centralizados y mediterráneos, inferior a los países más centroeuropeos, escandinavos y con mayor descentralización del gasto. Para poder explicar las ganancias potenciales de eficiencia económica de un modelo descentralizado como el que nos hemos dado y queremos modernizar y profundizar, nuestra opinión y mi opinión es que se requiere un marco normativo muy sofisticado, con una elevada calidad institucional. Y aquí hemos identificado en esta presentación 3 líneas en las que podemos movernos y sería deseable avanzar y además hacerlo de una forma integral, porque yo creo que a veces en España tomamos decisiones parciales que pueden contentar a uno y a otro, pero que globalmente no terminan de ser suficientemente consistentes. En primer lugar, yo creo que la solución para España, por razones culturales, es un marco competencial extraordinariamente preciso y detallado, donde se segmente muy claro lo que hace cada uno y quede tasadísimo. Por otro lado, tenemos que movernos hacia procesos de tomas de decisiones que alineen incentivos para la cooperación, para el consenso, para la corresponsabilidad, de tal forma que los niveles de autogobierno, que ya son muy elevados, se complementen con modelos de gobierno compartido. Y esto es clave para mejorar, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, conferencias sectoriales, y movernos hacia la multilateralidad frente a la tendencia todavía a manejarnos en ámbitos bilaterales a veces no muy transparentes. Y, finalmente, hace falta un marco de disciplina presupuestaria y de reglas y un diseño adecuado del sistema de financiación. Y aquí yo creo que los ámbitos de mejora son considerables y no son, además yo creo que son factibles y tenemos referencias internacionales a las que podemos agarrarnos que nos ayudarían mucho. Pues si les parece, con esto termino mi intervención. Muchas gracias.